En el video de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar Garuda Linux, GNOME o cualquier versión totalmente desde cero. Para ello googleamos Garuda Linux para que nos aparezca la página principal o el link principal de la página. Le damos al primer link que aparece, o fíjense bien en el link que aparece en pantalla, y le damos aquí ya a Download una vez estado en la página principal, y vamos a bajar un poquito. Que vamos a encontrar aquí en esta homepage, por así decirlo? Bueno, vamos a encontrar varias versiones. Esta la GNOME, la cual yo voy a descargar, la XFCE. Hay unas versiones que tienen como que cada una interfaz gráfica y un asunto distinto al cual se lanza. Yo en este caso voy a descargar la GNOME. Es la misma forma de descarga de instalación para cada una de ellas. Le doy a Download y aquí luego le damos a Download, le damos a Front Source Pulse, que es este de aquí. Aquí esperamos a unos 4 o 5 segundos que el sistema se comience a descargar, porque es una descarga automática, pero que debemos tener en cuenta que en mi caso lo voy a mandar al escritorio. ¿Para qué? Para encontrarlo más fácil, el archivo o el sistema. En su caso, pues se puede ir a descargas, pero fíjense bien dónde se va a guardar el archivo. Lo siguiente que debemos hacer es descargar Rufus. Rufus es la herramienta que nos permite instalar el sistema en una USB que debe ser de 8 GB. Vamos a googlear Rufus como googleamos el GNOME o el Garuda Linux, que es exactamente lo mismo. Le damos a la página principal. Y luego que estamos aquí, vamos a bajar hacia donde dice descargas, Download, y le damos a Rufus 3.18 o la versión que esté en el momento que estén viendo el video, porque eso puede variar la versión correspondiente al tiempo. Bueno, vamos a minimizar todo eso porque ya lo que necesitamos ya está en el escritorio, que es el archivo ISO, que es el sistema, y el Rufus. Le damos un clic derecho encima de Rufus y ejecutar como administrador. Luego de ello, ¿qué debemos hacer? Debemos conectar la USB para que el programa la lea y pueda aceptar. Luego le damos a seleccionar. Luego de seleccionar, ¿qué vamos a ir? Vamos a ir a la ubicación del archivo, donde está el sistema ISO o la imagen ISO. Le damos un clic y una vez encontramos el archivo, le damos un clic sobre el archivo que dice Garuda Linux y le damos en abrir. Luego en abrir le damos en aceptar y le damos a empezar. ¿Qué nos dice? Que aquí la USB se va a formatear y que todo lo que está dentro aquí se va a perder. El proceso me duró unos 15 o 20 minutos. Luego de ello, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos que esperar que la barra se complete y se ponga como es. Luego de ello le damos a cerrar. No debemos darle a empezar porque va a comenzar desde cero. Debemos apagar la PC. ¿Para qué? Para entrar al modo BIOS. Una vez apagamos la PC, conectamos nuestra USB, teniendo en cuenta que si es una laptop debemos estar conectados a la red, encender la PC y luego pulsar F2 antes de que la computadora suba para entrar al modo BIOS. Aquí en el modo BIOS nos vamos a ver por las flechas. Le damos 2 veces a la flecha de la derecha para llegar hacia donde dice Security y bajar hacia donde dice Security Boot. ¿Para qué? Bajamos ahí con las flechas hacia abajo. Vamos aquí y le damos un enter y seleccionamos disable o disable para desactivar la seguridad. Luego le damos un clic hacia la derecha, hacia donde dice boot, y seleccionamos el nombre de nuestra USB que dice USB Flash Drive. Luego que está seleccionado, al fondo, dependiendo si hay varias particiones, van a aparecer más o menos. Pero ¿qué pasa con esto? Debemos seleccionarla y darle a F6 las veces que sea necesario para que llegue al primer lugar. Luego que está en el primer lugar, ¿qué debemos hacer? Debemos guardar los cambios pulsando F10. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí quieres salirte y guardar los cambios, le damos a Enter. Aquí la computadora se tiene que reiniciar. Y a iniciar para comenzar a arrancar desde la USB. Aquí ¿qué debemos hacer? Aquí simplemente tenemos que darle a Boot Alone Proprietary Driver. Como que permitir que se guarden los cambios y ese tipo de cosas, los drivers. Y va a comenzar a cargar un script y varias pantallas de espera y de proceso de verificación. Luego de que el sistema ha arrancado la preinstalación, ¿qué vamos a hacer? Aquí en este asistente le damos a donde dice Install Garuda Linux. Este de aquí.
Le damos ahí. Luego de darle ahí, tiene que cargar un programa de preinstalación o de instalación. Luego de que estamos en esa pantalla, simplemente vamos a darle donde dice el language o el idioma de nuestra preferencia, ya sea español, inglés, el idioma que ustedes quieran para su sistema. Aquí en mi caso yo voy a poner español Latinoamérica o español México para poder entender lo que tiene que ver con el proceso de instalación. Luego le damos a siguiente y aquí vamos a poner nuestro país. ¿Para qué? Para poder seleccionar la zona horaria o la región horaria, como por ejemplo negativo 4, positivo 5 y así. ¿Qué vamos a hacer? Le damos a siguiente, luego a siguiente aparece la distribución del teclado, si está en inglés o español, o el idioma de su preferencia. Y aquí llega la parte más importante, que es donde vamos a seleccionar la instalación del sistema. Si seleccionamos la primera instalación o el primer punto, vamos a poder instalar el sistema junto a Windows y seleccionamos la barra de arriba y luego la barra de abajo podemos ampliar o disminuir el espacio. Pero ¿qué pasa? Aquí debemos tener en cuenta que podemos añadir archivos. Debemos limitar el espacio. Por ejemplo, si tenemos 30 GB libres, tenemos que darle 30, no podemos dar 40 porque podríamos estar dañando archivos de otro sistema. Lo siguiente es la segunda instalación, o a la cual yo recomiendo, pero para esto debemos tener una partición brevemente hecha para poder seleccionar esa partición e instalar el sistema ahí. La siguiente es la tercera, la cual yo recomiendo y la que voy a usar. Cada una de esas es exactamente lo mismo, en teoría dentro de pasos, porque no nos va a pedir más pasos después de eso, aparte de poner el usuario y contraseña. ¿Qué pasa con la tercera opción? La tercera opción es más automático, va a formatear el disco y lo va a hacer una instalación más limpia y más recomendable. Ponemos nuestro usuario y contraseña, el usuario que queremos que aparezca cuando arrancamos el sistema. Luego de ello le damos a siguiente y nos dice lo que hemos hecho sobre la ubicación, el teclado, las particiones, ese tipo de cosas. Aquí debemos esperar darle unos 15 o 20 minutos dependiendo, como que muy dependiendo a lo que tiene que ver con su USB y su tiempo de espera del procesador. Aquí el sistema se ha instalado correctamente. Tachamos la palomita y damos a hecho. Luego de ello la computadora se tiene que reiniciar. Se debe reiniciar y debemos sacar la USB antes de que el sistema arranque. Luego de ello va a aparecer un menú como este. Ese menú, por ejemplo, si seleccionaron la primera o segunda opción de instalación, nos va a permitir seleccionar Windows o el sistema que ustedes tengan. A mí no me aparece porque yo no tengo ese tipo de instalación. Yo instalé una forma más limpia y más directa. Lo siguiente, una vez estamos en el sistema, todavía el tutorial no se ha terminado, faltan algunas cositas que son opcionales, pero la cual yo recomiendo. Nos dice que si queremos ejecutar la licencia de instalador y que si queremos actualizar algunos packs, algunos repositorios, lo cual yo recomiendo. Pero ¿qué debemos hacer antes de eso? Debemos conectarnos al Wi-Fi. Por eso vamos a la caja de aplicaciones. Y si no encontramos la caja de aplicaciones, vamos a configuraciones, que está abajo. Vamos hacia donde dice red. Y aquí simplemente ponemos la contraseña ponemos lo que tiene que ver la contraseña, o también nosotros podemos conectar por cable. Minimizamos esto, le damos así hasta que se conecte a la internet. Luego que se conecte a la internet, le damos así de nuevo. ¿Para qué? Para que surja la terminal. En la terminal debemos poner nuestra contraseña. Y va a comenzar a cargar un poquito, va a durar un poquito ahí en la pantalla de espera, pero eso es un tiempo que valdrá la pena porque va a comenzar a actualizar los repositorios. Si tiene algún parche de seguridad, va a actualizar eso y ese tipo de cosas. También duró unos 15 o 20 minutos, eso va a depender de su internet. Y por ejemplo, si vamos a la caja de aplicaciones, quizá la caja de aplicaciones funcionaría sin actualizar esto, pero si actualizamos esto, actualizamos esos repositorios y algunas cosas que quizá el sistema tenga mal. Luego de ello, pues vamos a añadir o quitar software, que es la tienda de aplicaciones que podemos descargar. Vaya la redundancia, aplicaciones como LibreOffice, que es un sistema de automática, ese tipo de cosas. Gracias por ver el video.